Quiere cambio y libertad, unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Trip in Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren vernos en diferido, lo pueden hacer a través de lacabilla.com, y les recordamos que también pueden escucharnos en vivo a través de Periscope en @RCR750, y gracias a la cortesía de nuestros amigos de Venezolanos por la Información, que transmiten en vivo este y otros programas de Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar. Muy buenas tardes a todos los amigos que a esta hora nos escuchan en nuestra señal abierta en todos los rincones de Venezuela, y por supuesto a través de las distintas plataformas que permiten que, aunque estén lejos de Venezuela, estén cerca también, gracias a los distintos mecanismos que permiten que tantos venezolanos fuera del país nos puedan escuchar ahora. Omar, en principio tengo que hacer algunos agradecimientos. El primero de ellos, tengo que agradecerle, no tengo palabras para agradecerle a dos personas que este fin de semana me dieron un maravilloso regalo. Una de esas personas es mi querida amiga Rivka Mittelberg, quien hizo los buenos oficios para que yo me enterara de la presencia aquí en la ciudad de Leipzig, ciudad musical de Alemania, de la extraordinaria pianista venezolana Gabriela Montero. Gabriela Montero se encontraba aquí en la ciudad de Leipzig. Yo me enteré tarde, me enteré el sábado, e iba a dar un concierto el domingo, y gracias a la amiga Rivka que se puso en contacto con Gabriela Montero, y Gabriela Montero y yo somos amigos virtuales porque nos seguimos mutuamente en nuestras redes sociales desde hace tiempo ya. Gabriela Montero es una pianista destacada y conocida, y me di cuenta acá en su concierto de el cariño que se le tiene en las plazas más importantes de la música clásica a nivel mundial, sobre todo aquí en Europa. Pero es una venezolana muy preocupada por lo que está ocurriendo en el país y no se calla sus opiniones críticas. Y en ese ir y venir, en esos avatares, me encontré una vez con ella en las redes sociales, y allí para que hemos tenido una buena
una relación virtual que se vio coronada este sábado cuando me informó que me había dejado una entrada de cortesía en la taquilla del teatro aquí en Leipzig, y le agradezco muchísimo a Gabriela Montero esa deferencia. Fui al concierto el día domingo, fue un maravilloso concierto con un selecto programa donde Gabriela nos deleitó junto a la Orquesta Sinfónica de Leipzig con el concierto para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. Fue una cosa maravillosa, Neomar. Yo debo decirte que fue para mí un momento sumamente especial. Para los venezolanos que estábamos allí también, había venezolanos allí, y por supuesto lo que siempre ocurre, bueno, hubo un venezolano que sacó la bandera y aquellos gritos y toda aquella cosa, a pesar de la sobriedad del escenario. Por ahí te vi con la corbata por allí. Sí, bueno, es que ameritaba, ¿no? Claro. Ameritaba, ¿no? Y además de eso, estaba bellísima Gabriela, fue muy bien recibida por el público en un escenario que es una maravilla, sinceramente. Ojalá tantos venezolanos que se encuentran fuera del país tengan la misma oportunidad que tuve yo de ver a personas como Gabriela y a tantos otros artistas venezolanos que no se olvidan que son venezolanos y que tienen detalles para con sus connacionales en cualquier lugar donde se encuentren. Y en segundo lugar, Neomar, yo creo que no podemos dejar de mencionar lo importante que es para nosotros desde el punto de vista personal, y creo que hablo por los dos y por todos los que integramos el equipo de trabajo de Yací Nos Va y de esta emisora. Lo importante para nosotros la liberación de el rehén del régimen Lorent Saleh, quien finalmente pudo respirar en libertad a partir del sábado pasado, cuando fue desterrado de Venezuela, como si eso fuese un castigo, que probablemente lo es, pero en ese destierro hay sin duda alguna un atisbo de la libertad que es necesaria para oxigenar la mente luego de un cautiverio tan terrible como el que vivió Lorent Saleh. En tal sentido, yo por supuesto que rechazo y repudio desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista político, jurídico, del derecho internacional, de todos los puntos de vista posibles, que tengamos un régimen en Venezuela que sea capaz de aplicar penas de destierro. Pero también en esa pena se revela que una persona que estuvo durante 4 años preso con 54 diferimientos de audiencia, es decir, sin juicio, ¿okay?, acusado de ser un terrorista, con toda la operación mediática que lo condenó antes de que se le hiciera el juicio, ha quedado perfecta, absoluta y meridianamente claro que las acusaciones contra Lorent Saleh eran falsas, porque ningún Estado hubiese sido lo suficientemente irresponsable para dejar en libertad a un terrorista, y ningún Estado hubiese sido lo suficientemente irresponsable para recibirlo, ¿no? Entonces, el día de mañana es un programa especial para nosotros del martes de los presos políticos, porque estará con nosotros Yamile Saleh, quien quiere, por supuesto, así como utilizó de buena manera y para una buena causa los micrófonos de esta emisora para pedir la libertad de su hijo, quiere por supuesto contar lo que fue la experiencia de ese día y manifestar lo mismo que manifestamos nosotros, Neomar. Que bueno, hay una persona menos tras los barrotes, pero ahora es que quedan, ¿no? Claro. Ahora es que quedan. Claro, y sobre el Lorent se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero yo me sumo a eso que tú estás diciendo, y es que es un caso especialmente cercano para nosotros, incluso por el tema de su mamá. Recientemente tuve el honor, como tú lo tuviste el año pasado, de ser vocero, ser de alguna manera el anfitrión de un evento que se hizo en el Nacional para recordar que Lorent Saleh tenía 4 años preso, que Lorent Saleh había pasado las de Caín, literalmente, en sus 2 prisiones, primero en la tumba y luego trasladado al helicoide, de que había estado en motines, había estado sometido a vejaciones, violaciones de los derechos humanos, de que inclusive, y así lo había relatado su madre, le había pasado por la mente atentar contra su propia vida. Muy difícil, muy difícil. Y quisiera sí ser estricto en el término, ¿no?
Lorenzo Alé no fue liberado, fue escarcelado, lo mandaron, según la información, y mañana nos aclarará su madre, lo mandaron directo desde el helicoide a España, Daniel, y sobre esto hay una nube de cosas, ¿no?, que se han dicho, pero más que quedarnos allí, bueno, yo creo que es prudente analizar eso y analizar eso en función de lo que se perseguía. Si Lorenzo Alé fue utilizado por el gobierno nacional para dar gestos de buena voluntad, es decir, de que es un gobierno que tiene apertura a los sectores democráticos del país, de que puede liberar presos políticos, bueno, yo creo que lo ocurrido con Lorenzo Alé echa por tierra toda esa intención. ¿Y por qué digo esto? Justamente por lo que tú estás afirmando, Daniel. Lorenzo Alé tenía más de 50 diferimientos de audiencia. O sea, a Lorenzo Alé se le tuvo 4 años sin poder presentarse en tribunal. Es decir, nunca hubo formalidades del caso con respecto a Lorenzo Alé. A Lorenzo Alé lo tenían como un rehén. Y lo que ocurrió el sábado constata eso. Lo que ocurrió el viernes constata todo eso. Lo que ocurrió fue el sábado. De viernes para sábado. Sí, constata el hecho, Daniel, de que cuando aquí el poder decide, y el poder no me refiero al poder judicial, ni a la fiscalía, no. Me refiero a las cúpulas del PSUV. Y me refiero al gobierno de Nicolás Maduro. Cuando a Nicolás Maduro o a alguno de los que están en la parte alta de la pirámide de la nomenclatura oficial se les ocurre decir por X o Y razón, esa todavía no la vamos a, digamos, a mencionar y a escudriñar en ella, porque quizá, bueno, eso hay hipótesis, pero habrá que ver sobre la marcha. Pero por X o Y razón, a ellos se les ocurre que hay que liberar a tal o cual persona. Bueno, esa persona o es trasladada, o es liberada, o se ensañan contra ella. Eso es lo que ha quedado constatado el sábado. ¿Y por qué digo que X o Y razón? Bueno, porque luego de lo de Lorenzo Alé ha ocurrido, o se ha dado pie a un tema, que probablemente es el tema central de nuestro programa de hoy, sobre el papel, nuevo papel, o parece que desde el punto de vista mediático, porque no tan nuevo, parece que tras bastidores venían ocurriendo cosas, que tiene el gobierno de España, recientemente formado gobierno de España. Ustedes recuerden que, bueno, Mariano Rajoy salió en una situación bastante complicada y allí se formó un gobierno que es una especie de Frankenstein, capitaneado por el señor Pedro Sánchez, que es a la sazón el secretario general del PSOE, también reencauchado, porque a Pedro Sánchez lo habían defenestrado y luego lo reencaucharon, o él buscó reencaucharse, lo hizo bien y llegó nuevamente a la Secretaría General. Y bueno, hay unas declaraciones, un papel muy activo del señor que funge como canciller de ese gobierno, que se llama Josep Borrell. Hay una reunión que estaba pautada para el día de hoy. Yo no sé todavía si hay avances, si hay información sobre esa reunión. Entiendo que no. Lo que he visto es que señor Borrell anda diciendo que va en una línea más o menos de 2 aguas, de que él cree que la Unión Europea no debe montar las sanciones a Venezuela, pero de que aquí hay que ensayar la nueva posibilidad de establecer un diálogo. Bueno, y un diálogo, ha dicho él, como si diálogo no hemos tenido ya en 3 oportunidades anteriores. Y bueno, hay cosas que se mueven y lo ponen a sospechar a uno. Lo ponen a sospechar de que se trata, con el caso de Lorenzo Alé, de sacar rédito político. Eso es todo el tema acá, de momento, lo que podemos decir. Pero eso no me impide, Daniel, como lo decía en Twitter, y sumándome a tus palabras, alegrarme de que, aunque no está plenamente libre y no tiene libre tránsito, como es es el derecho de un ciudadano del mundo de transitar siempre que no sea un delincuente por cualquier parte de este planeta Tierra, me alegra que no esté tras unos barrotes Lorenzo Alé a esta altura del partido. Eso me alegra enormemente. Y sin duda, el hecho de que nos alegre no indica ni que nos hayamos olvidado que hace 8 días asesinaron al concejal Albán, ni que entiendo hoy también se cumplen 8 meses del asesinato de Óscar Pérez y de su equipo. Lo que pasa es que aquí hay una centrífuga de escándalo tras escándalo, y a mí me llamó mucho la atención que fuese principalmente cosa que acostumbran a hacer, ¿no? Aquí ya hay que irles agarrando la movida. Acuérdate que normalmente estos tipos buscan, como su principal juez es la opinión pública, como su principal juez es lo que diga la gente sobre lo que hacen, tratan de hacer las barbaridades en fines de semana o en fechas feriadas. Entonces esperaron el 12 de octubre, un feriado nacional, para hacer lo que hicieron. Entonces hicieron algo así como un cambio de postcolonialista, de oro por espejito, ¿no? Por cierto que ya hay unas expresiones, cuando ya vamos al corte, yo íbamos a conversar con el profesor Hugo Hernández
sobre cosas de sumo interés para nosotros y que él de alguna manera ha diseccionado en un audio que ha rodado profusamente por las redes sociales, opinando sobre lo que se está haciendo desde España para cambiar la posición de Europa, que por cierto ya parece que Josep Borrell se dio de frente contra la realidad, porque después que dijo lo que dijo, que era nada más y nada menos que había que cambiar las sanciones por una salida negociada, ahora dijo que no, que él está hablando de la salida negociada, pero que no ha dicho nada sobre las sanciones. Bueno, evidentemente se pegó contra la realidad. Pero hay una revelación importante dentro de todo esto, que puede ser la pieza que le faltaba al rompecabezas que Neomar Hernández, que le encanta armar rompecabezas. A Neomar Hernández le cargaba una pieza perdida en su rompecabezas, que era, bueno, pero ¿y por qué Zapatero está haciendo lo que está haciendo? Bueno, por ahí anda un tipo que no es precisamente cantante lírico, pero que se está tirando una aria, pero que quítate Pavarotti porque llegó Rafael Ramírez, ¿no? Y el señor ha dicho lo dice él, y evidentemente estamos hablando que Rafael Ramírez es un delincuente, pero los delincuentes cuando tienen la agua hasta el cuello son capaces de vender hasta la mamá. Pero ha dicho Rafael Ramírez que él sabe que durante el régimen de Chávez se le dieron contratos petroleros a Zapatero. Entonces, si Rafael Ramírez dice que a Zapatero se le dieron contratos petroleros y que de alguna manera Zapatero recibió beneficios personales otorgados por el régimen chavista, bueno, esa sería la fiesta que le falta al rompecabezas, Neomar, para entender las razones por las cuales Zapatero está obligado a defender al régimen. Sería un interés pecuniario. Y al regreso de los comerciales vamos a hablar de estas cosas con el profesor Ivo Hernández, porque de repente ya habrá que cambiar el nombre. Ya no será José Luis Rodríguez Zapatero, sino será José Luis Rodríguez Petrolero. No sabemos. O boliburgués. No, de Zapatero a petrolero. No, y ya no es entonces, se va a crear un nuevo término. Ya no hablaremos de boliburgueses, sino hablaremos, no sé, hispanoburgueses o, qué sé yo, bolicolonizadores. Es un nuevo Colón, Zapatero. Imagínese ya usted. No se cambia oro por espejito, sino que se cambia petróleo por espejito. Bueno, no sé. Vamos al corte, Neymar. Vamos a la pausa, ya venimos con Ivo Hernández acá en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha, 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya tenemos con nosotros a través de la internet al profesor Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster en Alemania. Ivo, bienvenido nuevamente. Un muy cordial saludo, Neomar, Daniel y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, Ivo, la gran preocupación que tenemos todo lo que le hemos hecho seguimiento a las declaraciones de Zapatero, y más que las de Zapatero, las de Josep Borrell, ministro de Exteriores de España,
han sido de alguna manera resumidas por ti en un audio que ha rodado profusamente por las redes sociales. Hay toda una preocupación de la gente porque dicen, caramba, entonces aquí pareciera que el nuevo gobierno español, el gobierno socialista español, donde hay unos comunistas, porque son comunistas los de Izquierda Unida y los de Podemos, aliados del chavismo, no desde hoy, sino desde hace largo rato, están tratando de torcerle el brazo a lo que ha planteado la Unión Europea y diversos organismos que se han decantado por sancionar al régimen venezolano para que en efecto empiece a hacer aguas en cuanto a su acción en contra del pueblo venezolano. ¿Cómo estás viendo las cosas, Ivo? ¿Qué de especial tiene esto que está haciendo Josep Borrell hoy en día? Muchísimas cosas. Aquí hay muchas lecturas y hay que ver que hay muchos actores, muchas manos en este caldo y lo están poniendo morado. Vamos a empezar por lo siguiente. Lo primero que destapa toda esta situación es la noticia que ayer publican 2 periodistas en el diario El País de España. Aparecen el domingo en primera plana. Y así es como nos enteramos primeramente, tal cual lo dicen, que este señor Borrell, ya vamos a hablar un poquito del personaje, este señor Borrell lleva en el maletín, primero lograron meter como último punto de agenda el tema Venezuela. Ahí había una cantidad de otros puntos, estaba Libia como un punto fundamental, estaba el Congo con una cantidad de problemas allí. Entonces metieron a Venezuela como una cuñita al final y decía en palabras muy escuetas que se iba a tratar el tema venezolano, pero exactamente no decían qué. Las palabras eran difusas, yo lo cité en algunos Twitter, hice prácticamente copia y pegado de lo que se decía allí. Entonces, este señor estaba planteándose para esta reunión, es una reunión de muy alto nivel, es una reunión de los ministros de Exteriores de todos los países de la Unión Europea. Ahí se discuten puntos en los cuales se toman luego decisiones y resoluciones. Y lo que decía la nota del País, atención con las palabras, era que se buscaba el canje, la palabra es canje, de sanciones contra Venezuela, que nunca han existido, son sanciones contra personeros del régimen venezolano, lo que ha habido en mayo y junio de este año, las puede buscar cualquier persona en internet, de eso a cambio de un supuesto diálogo. Entonces inmediatamente entra la suspicacia. ¿Quién está trabajando en pro de estos diálogos? ¿Quién es el canciller no oficial del régimen venezolano a nivel exterior? Primeramente se nota que es el señor Zapatero y esta se ve claramente su firma, aunque en el documento no figurase. Entonces uno se pregunta, si este señor está ofreciendo algo de ese nivel, ¿cómo es que lo ofrece? Porque supongamos, hoy no se dio ese caso, pero en el supuesto negado, que esos ministros hubiesen dicho, bueno, sí es verdad, vamos a considerar esto, ese señor tiene que producir un diálogo, porque si no va a quedar como un payaso, y payaso aparentemente no es. Entonces, tiene que ser capaz de producir resultados equivalentes a lo que está ofreciendo. Entra entonces uno a preguntarse, ¿con quién se ha hablado en Venezuela este señor para salir a ofrecer un diálogo en un país que en este momento lo que necesita es definitivamente la mano amiga de los países regionales, como se verá luego que fue la decisión que se tomó hoy en Luxemburgo, de la región y países internacionales, que clama por ayuda porque los venezolanos están muriendo de hambre y falta de medicina? Ivo, cuando uno lee las declaraciones de Borrell el día de hoy, él habla para adelante y para atrás. Borrell dice que él no dijo lo que dijo y que cuando él ha hablado sobre la eliminación de la política de sanciones de la Unión Europea con respecto a individualidades del régimen venezolano. Pero a la vez dice que sí, que él abogado, que él quiere abogar por una política que abra un espacio de diálogo en Venezuela. Cuando uno lee este tipo de cosas, y aquí es bueno eso que tú también señalabas, es prudente saber de dónde viene Borrell y de dónde pueden venir esas motivaciones para cambiar lo que parece que era una línea política de Estado en el gobierno español, en el antecesor de Pedro Sánchez, que era Mariano Rajoy, sobre justamente, no es que era acompañar la política, digamos, de escalada en sanciones, sino inclusive protagonizarla, porque Rajoy fue muy contundente en su momento, al menos desde el punto de vista de la retórica, que es lo que han hecho estos gobernantes o lo que han hecho estos representantes de varios gobiernos de los países de Europa. ¿Por qué cambiar la línea a esta altura del partido? ¿Qué motivaciones podemos nosotros oler que hay detrás de todo esto para buscar un posible cambio de línea de la Unión Europea con respecto a Venezuela? Ahí tendríamos que meterle la lupa un poco a la política intestina del Partido Socialista Obrero Español. Ese es un partido escindido. Borrell es un hombre nacido en el 47, es un hombre de la vieja guardia, fue ministro de Felipe González en varios de sus gobiernos y tuvo varias carteras. Entonces, este es un hombre que hay que recordar ahorita que el PSOE está pasado internamente, está escindido entre el zapaterismo, esa ala
oportunista que está tratando de gobernar con el Podemos, de lo cual pertenece Sánchez, y la vieja ala de Felipe González, que son los sujetos que fueron ya dejados de lado. Felipe González declara y quedó así como una especie de figura moral del PSOE, pero tiene muy poco que decir. Borrell pertenece a ese grupo, pero pasó al otro lado, y es un hombre en este momento que aboga por ese socialismo más radicalizado que parece manejar Sánchez, que no es un actor muy claro, y pertenece a las figuras que tratan de darle o de apuntalar de alguna manera ese gobierno tan frágil y tan quebradizo, ese gobierno provisional de Sánchez, donde los ministros, cada uno más que otro, es un desastre ambulante. Entonces, hay que entender algo. El sujeto viene con esa cartera y hoy pasa por la cómica de empezar a decir que empezó a cantinflear. Eso sí es obvio. Si usted compara las notas que salen en EFE, la agencia EFE, lo que publica el diario El Mundo, lo que publican diversos, empieza a darse cuenta que el sujeto lo agarraron patinando, porque la nota del País de ayer es la nota que pone la palabra clave y es canje. Entonces, señor, usted estaba planteando un canje de unas sanciones a sujetos buscados por la justicia internacional a cambio de un diálogo que no existe. Esto es grave. Y además eso pegó duro en algunas cancillerías europeas que no las amadrugaron con esto. Tontos no son y se dieron cuenta que es lo que está pasando aquí. Meten un punto a última hora y están negociando cosas, bastante cosas. Repito, claramente se ve la mano artera de un negociador internacional como es Zapatero, que está metido a ambos lados del Atlántico moviendo fichas. Y quiero hacer una acotación muy responsable ahora que me está escuchando el país nacional y los venezolanos. Esto lo que ha dejado también de fondo, aparte de las arteras maniobras de Zapatero, es la absoluta carencia de política exterior de la Asamblea Nacional. No hay ningún criterio de política exterior, pero ninguno. Estas personas, uno trata de decirles, señores, lo estamos pidiendo desde hace semanas, hay que declarar a Zapatero figura non grata. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La gente me dice en Twitter, Ivo, eso no va a hacer nada. Eso va a ser una cosa muy importante fuera de Venezuela, y es declarar a ese señor como representante de nadie. Es decir, como abogado de un régimen, pero representante de ninguna parte del pueblo venezolano, para salir a estar ofreciendo diálogos. De manera que la Asamblea Nacional tiene no solamente que articular ese tipo de cosas que ya son un clamor nacional y poner una política exterior seria. Es un gobierno, perdón, es una institución representativa y tiene que tomarse como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estos personajes, el único debate que yo he tenido con algunas personas es que si es que están de vacaciones o de receso. A ese término nominal se han reducido entonces los conflictos que manejamos ideológicamente. Entonces, bueno, señores, sea que de receso o que sea de vacaciones, aquí hay que apersonarse y empezar a mover una política conducente que lleve a Venezuela de nuevo a la democracia como todos queremos. Sin duda, profesor Ivo Hernández, tenemos que hacer un corte comercial y al regreso del mismo quisiéramos seguir conversando con usted, porque hay una gran preocupación con todo esto, que es cómo no, la Asamblea Nacional tiene una falta absoluta de política exterior, o por lo menos de coherencia en cuanto a sus acciones exteriores. De la misma manera, pareciera que ante la ausencia de una oposición genuina, una oposición que de verdad haga, aunque parezca una perogrullada, que haga oposición de verdad a lo que este régimen significa, tenemos también una falencia, que son los liderazgos que se encuentran fuera de Venezuela, de alguna manera unos en sintonía con las fuerzas mayoritarias políticas en Venezuela, y como Julio Borges, por ejemplo, y otros en franca rebeldía frente a esa línea oficial de cierta oposición, como por ejemplo Antonio Ledesma. También no se les ve una acción coordinada buscando los referentes y buscando los puntos fundamentales para enfrentarse a este régimen desde la política exterior. Al regreso del corte comercial quisiéramos conversar, ahondar un poco más sobre esto, porque creo que usted ha puesto el dedo en la llaga con este tema. Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación con el profesor Ivo Hernández desde Münster. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio
Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos al profesor Ivo Hernández y Daniel preguntaba sobre el papel, Ivo, del liderazgo político opositor que está en el exterior, pero yo quiero complementar la pregunta a propósito de la evaluación que haces o podrías hacer sobre el papel del liderazgo político que aún permanece en Venezuela. ¿Y por qué digo esto, Ivo? Porque cuando a uno le suena por allí el cuento nuevamente de armar un diálogo entre gobierno y oposición, vistos los 2 o 3 intentos anteriores, el último, el de Dominicana, que de verdad fue un bochorno, y el que creo yo le costó inclusive la ida del país a Julio Borges con todo el cuento de no querer firmar el acuerdo final que tenía Jorge Rodríguez puesto sobre la mesa y todo esto, uno lo que termina es preguntándose, bueno, ¿y qué puede pensar un líder político opositor que esté en el país para creer que una tercera o cuarta intentona de montar un diálogo sí va a fructificar en algo que sea, digamos, sustantivo? ¿Hay razones para pensar en que alguien dentro de Venezuela, Ivo, que se asuma como opositor, puede ver algo positivo en un diálogo que además sea coordinado, facilitado, como usted quiera que lo mire, por el señor José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, aquí lo primero que tenemos que tratar de entender son las funciones y quién hace qué. Si una persona no sabe nada de béisbol y ve un partido de béisbol, lo que ve son unos sujetos dando vuelta en un campo, lanzándose una pelotica y no entiende nada. Pero detrás de todo eso hay un armazón de estrategia y de diversas tácticas que emplean no solo los sujetos que están jugando, sino un montón de tipos que están allá sentados y que no están sentados simplemente viendo el partido, sino analizando lo que se está moviendo con una estrategia de lo que debe hacerse. Ahorita hay que entender muy bien, una cosa son los liderazgos políticos de esas personas que gozan de cierto apoyo y de cierta simpatía de la población, pero la política exterior, respetados oyentes, Daniel, Neomar, es una cosa que tiene que hacerse con expertos. Aquí es labor de asesores. Lo que se ha revelado aquí es que hay un montón de sujetos que salen a viajar y se reúnen y se toman la foto con una persona en la Unión Europea, con una persona en la Organización de Estados Americanos, con el otro fulano de tal y el otro mengano, pero no hay un hilo conductor, no estamos sabiendo lo que hay que hacer. Hay mucho ego pensando que todo el mundo sabe de todo y quieren que les diga algo. La política exterior no se improvisa. Los cancilleres son personas que tienen un montón de asesores. Eso es como cuando usted ve un partido de ajedrez y usted ve un sujeto jugando, pero usted no ve los 40 tipos que están metidos en el hotel con el cual el tipo se va a reunir después para explicar lo que va a hacer. La oposición venezolana tiene que articular una serie de ayudas y una serie de apoyos internacionales. Por favor, léanme bien las palabras. Solos no vamos a poder salir de esto. Venezuela está intervenida por fuerzas regionales y fuerzas globales. El que le diga a usted que la estrategia son elecciones y más elecciones, o no sabe lo que está diciendo o sabe muy bien lo que está diciendo, y en ambos casos no conviene. Entonces vamos a hablarnos claros. Venezuela necesita, la Venezuela democrática necesita apoyo. Las democracias tienen que apoyarse y en política exterior hay que articular
una estrategia con diversas tácticas y ver cuál es la logística necesaria. Esos 3 factores los necesitamos. Y usted necesita expertos, y en Venezuela los hay. Aquí no estamos hablando de que si una persona tiene un burdel o no tiene burdel. Aquí estamos hablando de conocimiento. Conocimiento, es decir, saber qué es lo que se va a hacer. Tal cual, yo no podría en este momento dirigir los Yankees de Nueva York porque carezco de los conocimientos. De esa misma manera, hay personas que pueden asesorarlo a usted en materia de política exterior. Los políticos venezolanos o quien aspire a hacer política tiene que tener la suficiente humildad y valoración de conocimiento para rodearse de personas que lo pueden articular para no seguir haciendo payasadas, porque repito, lo que pasó con Borrell es que ese sujeto se va, aquí alguien se le fue el yoyo, alguien habló de más, los periodistas sacaron una nota de destiempo, el sujeto patinó, le descubrieron lo que llevaba en el maletín, entonces dice que no dijo, pero realmente sabemos que hay unas manos con una estrategia deliberada, articulada para hacer algo. Y eso lo van a lograr. Tengo en mis manos, con perdón para hacerles un pie de página, tengo en mis manos el comunicado de la señora Mogherini, el pedazo que se refiere a Venezuela, porque esa señora, ella es la representante de los ministros exteriores, pero ella declaró sobre Libia, sobre Congo, una cantidad de países. Al final dice sobre Venezuela. Permítaseme, por favor, una traducción relativamente libre de esto. Y dice lo siguiente. Dice, al final, entonces, tuvimos una discusión con los ministros sobre la situación de Venezuela, donde quiero ser muy clara. 2 puntos. Reafirmamos nuestra posición clara y fuerte sobre la crisis política de Venezuela. Ustedes saben que nosotros ya hemos introducido sanciones objetivadas a ciertos individuos que son responsables por la violación de derechos humanos. Entiéndase por esto también de derechos políticos en Venezuela. Aquí le dan duro a esa tesis de Zapatero y se la revuelcan. Dice, y continúo la traducción, esta política va a continuar. La Unión Europea no está planteándose en estos momentos ablandar su posición sobre Venezuela, entiéndase sobre estas personas, de ninguna manera. Por otra parte, y aquí sí viene una parte un poco difusa, amigos oyentes, por otra parte, creemos que solo puede haber una solución democrática a la crisis actual y vamos a explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto para ver si existen las condiciones que faciliten no una mediación, que está claramente que las condiciones no están dadas, o un diálogo, sino un proceso político, una forma de estar en contacto con los diferentes partidos, con las diferentes partes, obviamente no solo el gobierno, sino también las diferentes partes de la oposición, que implique incluso el envolvimiento o la participación de actores regionales e internacionales. Como se ve, la señora habla de un concepto bastante difuso que es un proceso político, eso no sabemos qué es, ella no lo define, pero claramente se desmarca y aquí le revuelcan la tesis a Zapatero que realmente cobrará, pero no pasa al punto de su supuesto diálogo y del supuesto canje. Esto no sabemos si en reacción al destape que se dio desde ayer hasta hoy o es que ya estaba tomada la determinación de varias cancillerías de decirle a Borrell gracias, pero no gracias y vuelvas a su casa. Ahora, profesor Hugo Hernández, hay una, dentro de todas estas cuestiones, y gracias por habernos dejado esas palabras de Federica Mogherini, porque de alguna manera ponen las cosas en su sitio, pero hay una especie de gringola ideológica o pseudoideológica o simple y sencillamente gringolas partidistas en el liderazgo opositor venezolano o los que quieren ser líderes de la oposición venezolana. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí el sector socialdemócrata de esa oposición oficial que forma parte de la Internacional Socialista, como Acción Democrática, El Nuevo Tiempo, Timoteo Zambrano, que es un agente libre al servicio, bateador emergente eterno, y Voluntad Popular, que también forma parte de la Internacional Socialista, pareciera que ellos solamente ven los contactos internacionales a través del cerniz de la Internacional Socialista, es decir, con los partidos socialdemócratas que hoy en día en Europa están evidentemente en su peor momento. Pero por el otro lado, hay un sector quizás un poquito menos cercano a las posiciones electoralistas que cree firmemente en que la única forma de hacer que los Estados Unidos haga determinadas acciones que evidentemente no necesitamos explicitarlas, porque todo está perfectamente claro y la gente sabe de qué estamos hablando, es necesario anotarse única y exclusivamente con el Partido Republicano, como si en los Estados Unidos el Partido Republicano fuese a ser eterno en el poder y como si no existiera
un sistema político que no convierte a todos los republicanos en partidarios de la misma posición, ni convierte a los demócratas en partidarios de la misma posición. Entonces aquí vemos cómo se crea a pie juntillas de que las soluciones para Venezuela desde los Estados Unidos están en manos del Partido Republicano, pero no sale entonces un senador Corker que se nos aparece en Venezuela en una situación en la que no supimos qué fue lo que hizo. Y por el otro lado, debería haber, piensa uno y se imagina, y uno también de alguna manera siento que algunos lo sabemos, que en el Partido Demócrata hay personajes cercanos a posiciones duras con respecto al régimen venezolano. ¿No debería replantearse esas cosas que está haciendo también ese sector opositor con respecto a los manejos dentro de los Estados Unidos? Completamente de acuerdo, Daniel. No se puede decir mejor. De hecho, hay que entender claramente eso. Al carecer de una estrategia de coalición de fuerzas, y esto trasciende el hecho partidista, muy bien dicho ese punto. Aquí no estamos buscando que si yo soy de la socialdemocracia y me hablo con los amigos socialdemócratas, aquí se trata de la gente que tiene que entender, como lo entiende el mundo entero, que Venezuela debe volver a una democracia funcional. Fuera de Venezuela, respetados amigos oyentes, y esto hay que tenerlo muy claro, hay dos cosas que el mundo ha visto y que está claro. Lo primero, que lo que sucede en Venezuela es la tragedia más grande del hemisferio en cuanto a lo abrupta que ha sido y la caída de un país que era un país normal dentro de un hemisferio y que está peor que Haití en estos momentos sin ninguna tragedia natural. Eso como primera medida, eso lo ha visto todo el mundo. Y además de ello, ver un país que en este momento tenía, digamos, hace unos cuantos años, tenía una de las industrias petroleras más grandes del mundo y hoy en día esa industria petrolera está en ruinas. Todo el mundo está claro que usted no puede matar un elefante en un cuarto sin que se salpique un gentío de sangre. Entonces, de la caída de la empresa petrolera venezolana, que es una cosa tan gigantesca que no se puede ni siquiera comparar con empresas gigantes de hoy en día, de esa caída, de esa debacle, muchas personas agarraron y hay mucho dinero suelto. Eso también lo sabe el mundo entero. Hay mucho dinero dando vuelta, mucho dinero que además se sabe que es oscuro y que está buscando como sea aclararse. Busca aclararse con bienes raíces en diversos países, busca aclararse con negocios, en fin, conforme. Eso todo el mundo lo sabe, pero también estamos viendo la tragedia de una oposición que no articula una coalición de fuerzas en el exterior, sino que salen unos voceros y contradicen a otros voceros, y entonces uno dice, bueno, pero ¿quién estaba a cargo? Hasta hace poco creo que era el señor Florido el que estaba a cargo en la Asamblea de la situación de política exterior. Bueno, ¿dónde está esa estrategia política? ¿Dónde están los expertos? Y en Venezuela los hay. Atención que no estoy hablando en el aire. Quien habla aquí fue académico y conoce gente de relaciones internacionales en Venezuela. Hay gente muy seria ahí, pero gente que no la llaman. Gente que nadie se acerca. Estos políticos son figurones de cámara. Abren una nevera y declaran porque ven la luz. Pero entonces vamos a hablarnos claros. Hay que llamar a los expertos. Ningún político sabe de todo. Y eso usted lo puede ver en cualquier país civilizado. Usted tiene asesores en cada área, así como tiene asesores en economía, tiene asesores en política exterior. Y hace falta en este momento, clama ante los ojos de Dios, que articulemos una política que coadyuve a que vean la cosa como más seria. Mucha de la gente que dice por qué a Venezuela no la ayudan es porque afuera lo que ven es sinceramente un teje-maneje de fuerzas y no queda claro a quién se va a ayudar y cómo. Porque hay que entender eso, hay que presentar claramente a quién vamos a ayudar, quiénes somos lo que somos para que nos ayuden. Ivo, por momentos, y eso lo conversábamos la última vez que te tuvimos acá en el programa, por momentos parece que la línea de buscar los apoyos internacionales, que es en la que muchos creemos, yo creo que como tú lo has reflejado, el problema venezolano no es ni por lo mínimo un problema estrictamente local de Venezuela, es un problema ni siquiera regional, es un problema global, porque hay demasiados males globales conjugados en Venezuela. Por momentos pareciera, Ivo, y esto es lo que mucha gente está temiendo, creo yo, modestamente, que Venezuela va a ser dejada a la deriva, que Venezuela va de alguna manera a ser dejada a su cuenta, de que más allá del plano de las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de lo que esporádicamente la Unión Europea en la persona de Mogherini o de cualquier otro vocero o alto representante de la Unión Europea pueda decir sobre Venezuela, Venezuela no va a ser atajada, digamos en términos internacionales, de que la situación de Venezuela va a dejar, va a seguir corriendo, ¿no? Ahora, uno como dice eso, se pregunta lo otro. The Economist decía esta semana que 5.000 venezolanos están saliendo al menos diariamente del país por las vías legales y por las vías que todos conocemos, es decir, los pasos verdes por allí. Tú ves un problema de la economía local que no va a ser subsanado a la vuelta de la esquina por cuanto las condiciones van a seguir deteriorándose. Y esto te lleva a pensar
en lo que hoy plantea, creo que Reuters en su portal, de que Venezuela se va a quedar vacía. Ellos lo hacen a modo de exageración, pero no es en modo alguno una exageración, en algún momento. Entonces, esto plantea un problema regional que va a seguir allí, que va a acrecentarse, que es el problema de los flujos migratorios. Pero ¿hasta qué punto, Ivo, puede pensarse en que nos van a dejar y nos van a olvidar en toda esta situación, y que tienen razón aquellos que dicen, bueno, si no nos salvamos nosotros, no nos va a salvar nadie? Parte y parte. Lo primero que hay que entender, repito, es la articulación de una política exterior. Voy a poner el caso español para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en España y cómo eso nos afecta. Porque mucha gente no se da cuenta de lo cerca que estamos. España pasó de ser un sistema bipartidista, donde estaba el PSOE y el PP y se rotaban en el mando, a ser ahora un sistema de coaliciones. Ahora usted está viendo al PSOE gobernando en coalición con el Podemos, y enfrente tienen al Partido Popular y a Ciudadanos. En ambos casos tenemos que entender que se ha dado un giro copernicano en la política de España. ¿Y por qué España es tan importante? Porque la Unión Europea, por razones de tradición, por razones de costumbre, por razones de idioma, por muchísimas razones, siempre los temas latinoamericanos se los han dejado a España. De manera que España para nosotros es capital. No tener articulado con España algo es importantísimo. Pasando de allí al tema migratorio, que es uno de los puntos que articuló, por cierto, en la reunión hoy con Mogherini, con todos estos ministros de Exteriores, estamos ante un drama que no tiene solución si no es regional e internacional. Venezuela sola no puede resolver eso, por mucha buena voluntad, por mucha fe en Dios, por mucha fe en cualquier fuerza. En el voto. Esto no lo ¿Ah? Fe en el voto. Ahora hay una nueva iglesia, la iglesia del voto en Venezuela. Esto hay que entender que estamos ante una tragedia y que vamos a colapsar economías vecinas. No puede ningún país aguantar esto. Colombia no lo va a aguantar. Santander, estado vecino, no lo va a aguantar. Roraima no lo va a aguantar. Y los estados que están cercanos tampoco. Porque no sé si son 5.000. Ponga que la cifra sea más conservadora. Ponga que sean 1.000. Vamos a reducirla a un quinto de lo que me están diciendo. Esos son 30.000 personas. ¿Quién va a quedar en Venezuela? Una población anciana que no puede moverse y una población infantil que no puede moverse. Tenemos que ir al corte, Ivo, y creo que es importante que regresemos con ese tema, porque si somos conservadores y decimos que están saliendo al día 1.000 personas de Venezuela, estamos hablando de un éxodo de 365.000 personas al año, y eso en cualquier país del mundo sería una grave tragedia. Vamos a regresar con ese tema en la última parte de nuestro programa de hoy. Ya venimos con el profesor Ivo Hernández. Gracias. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Quedó una pregunta de Daniel en el aire para el profesor Ivo Hernández, pero antes, Daniel, un servicio público, rapidito. Se solicita el medicamento Silostazol de 50 miligramos. Si usted puede ayudar a comprar el medicamento, sabe dónde lo pueden vender, por favor comuníquese al número local en Caracas 482-9267. 482-9267. Daniel, adelante. El asunto de los números es muy importante cuando se evalúan crisis como la que se vive en Venezuela. Cuando se dice muy fácil que el venezolano estaba acostumbrado a comer 3 veces al día, pero para que 30 millones de habitantes, si es que acaso quedan 30 millones de habitantes en Venezuela, para que 30 millones de habitantes puedan comer 3 veces al día, se necesita unas condiciones que permitan que se produzcan 90 millones de platos de comida al día. Cuando se dice que están saliendo de Venezuela, con cifras conservadoras, cerca de 1.000 personas al día, una cifra como esa es devastadora para cualquier país del mundo, porque estaríamos hablando de que si esas cifras son reales, están saliendo 365.000 personas del país por año. Entonces, en una crisis como la que vive Venezuela, comparada con crisis como las de Siria, con crisis de migrantes como las que tiene Camerún, como las que tiene Etiopía, Eritrea, Somalia, etcétera, profesor, esto está pasando de castaño a oscuro desde hace rato. Esas son las cosas que hacen prever que el problema venezolano no es sostenible. Es decir, que tiene que en algún momento no tener un final, sino un desenlace. Esa es la parte lógica y teórica. Sin embargo, lo que vemos es un país en este momento que está llegando a niveles de caquexia social, a niveles de destrucción social, y que está siendo llevado de forma artificial. ¿Y por qué decimos de forma artificial? Porque aquí no ha pasado nada. En Venezuela no ha sucedido ninguna tragedia, aquí no ha habido ningún terremoto, aquí no ha habido ninguna hecatombe, ningún tsunami. Aquí estamos los mismos que somos, y donde se ha producido una diáspora masiva por un régimen que ha arrinconado a alguna cantidad de personas y los ha llevado a tener que tomar la decisión de que si van a poder subsistir ellos y mantener a su familia, tienen que irse. Esto a pesar de las profesionales denostaciones que hacen algunas personas afectas a algún liderazgo político. A la diáspora no se le debe denostar, es por esa diáspora que mucha parte del país está todavía funcionando, porque si no la economía se desplomaría. Eso también hay que decirlo. La diáspora venezolana ya es de millones y son personas que contribuyen al Producto Interno Bruto de Venezuela. Ya no va a pasar como le pasa a Ecuador o como le pasa a El Salvador, en el cual usted tiene que clasificar las remesas como parte del Producto Interno Bruto. Eso como una medida. Lo segundo es ver que la solución va a ser regional. Los países tienen que intervenir. Yo lo he dicho muy claramente, respetados oyentes, Daniel, Neumar, aquí en política internacional vamos a ver una cosa importante. No es que la norma dicta la praxis. Mucha gente dice, el derecho internacional no contempla eso. Señores, en derecho internacional se va acoplando a la praxis. La praxis va a dictar la norma. El caso venezolano es sui generis, por la forma que se está dando y por el tipo de fuerzas que están dándose. Entonces, allí van a tener los países, dada la gravedad del hecho, que empezar a ingeniar soluciones, y en ese sentido es donde la oposición tiene que estar receptiva y con una oposición que tenga política exterior clara para que desde afuera se vea. El problema es que dentro de Venezuela los actores se conocen, fuera no se ve eso, nadie sabe quién es quién. Lo que se ve son un montón de actores contradiciéndose de una manera extraña, entonces mucha comunidad internacional se abstiene. Claro. Exactamente como si usted ve allí las partes peleándose, usted se espera a ver qué es lo que sucede, porque todo el mundo tiene miedo de errar en la ayuda, es decir, de ayudar a quien no es, y que tienen los 4 vivos de siempre, tomándose la foto con los bienes que se puedan mandar y distribuyéndolo entre sus amigos. Eso ya se sabe, Venezuela ya no tiene secretos para el mundo. Ya nos conocen, ya sabemos de qué males adolecemos. Entonces no podemos seguir dando la payasada de querer ser vivos cuando todo el mundo nos está viendo como lo que somos, como un país que está caído, que necesita ayuda para poder recuperarse y poder remontar esta cuesta enorme de atraso, no ya de 20 años, de por lo menos 50 años, porque el retroceso ha sido mayúsculo en términos de salud institucional. Tenemos enfermedades erradicadas en los años 40 como el paludismo, tenemos cosas de retroceso, claro, esto no son opiniones, estos son factos que nutricionistas, epidemiólogos, médicos, sociólogos le pueden vindicar rápidamente. Ivo, le agradecemos muchísimo, como siempre, por haber estado con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes y muchísimas gracias por este tiempo. Era el profesor Ivo Hernández, nuestro estimado profesor Ivo Hernández de la Universidad de Münster, a quien le agradecemos muchísimo siempre tener tiempo para conversar con nosotros. Por supuesto, Neomar, queda muchísima tela que cortar y seguramente podremos tener posteriormente de nuevo al profesor Ivo Hernández, pero lo que sí queda perfectamente claro esta vez es que ha naufragado aparentemente un nuevo intento de llevar a Venezuela al callejón de las negociaciones sin salida.